Hoy tenemos en Rostros de un País a una mujer que conozco desde muy muchachita. Ella más que un rostro es una propuesta. Es una mujer que ha luchado por su libertad de expresión, por ser auténtica, por su integridad como mujer, por no dejarse atrapar por el canon de lo que se supone que debe ser una mujer, una artista, una creadora o una protagonista o una diva. Ella siempre ha sido digamos, la punta de lanza de todas esas mujeres que empezaron a expresarse desde su verdad y no desde lo que se supone que tenían que hacer. Y eso es algo que la hace completamente admirable. Yo desde que la conocí, yo dije, esa muchachita sí es, no voy a decir la palabra porque estoy en Rostros de un País, pero es el mismo título de mi monólogo. De verdad que es arrecha. Mónica Pascualoto, madre, esposa, creadora, productora, artista, host, todo lo que ha querido ser desde su integridad como mujer. Bienvenida, Mónica Pascualoto. Ay, no, pero eso es un purruño, Dios mío, qué sabroso, qué rico. Tú sabes la cantidad de gente a quien tú has inspirado en eso por lo que tú has luchado. Es que yo me acuerdo que una vez hicimos un evento en el que yo hice un pequeño monólogo sobre una mujer que la criticaban por tener sobrepeso, y me acuerdo que la más luchadora, la que más dijo, déjennos ser como somos, qué fastidio porque tenemos que ser fitness, somos mujeres, somos creadoras, tú para ese momento no tenías niños. Sí. Y tu vida cambió por completo y comenzaste a convertir todo lo que tú querías ser en tu propósito como creadora y como comunicadora. Porque yo creo que también a nosotros que nos está tocando vivir esta generación en donde cambiaron los medios de comunicación, en donde tenemos una pantalla para comunicar, en donde empezamos a entender más la importancia de la salud mental, de la empatía, de dejar el juicio, de entender que la verdad tuya es diferente a la verdad mía, así estemos pasando la misma situación. Es importante convertirlo en mensaje, convertirlo en voz, porque eso te va dando poco a poco más paz, más tranquilidad. O sea, vivimos tan pendientes de las reglas, de las normas, de lo que debe ser, de lo que a veces internamente nos estamos pisando. Somos nosotros nuestros primeros verdugos, haciéndonos sufrir. Y luego, a medida que uno va leyendo y averiguando y te das cuenta que las enfermedades autoinmunes pasan en un 80% más en las mujeres que los hombres, porque somos mucho más reprimidas socialmente por nuestra cultura. Yo, sin saberlo en ese momento, ya estaba dando como esos pasos que hoy en día no, es que tiene que ser así. Hay que aprender a decir no, hay que aprender a hacerse respetar, porque uno nunca sabe qué trauma, qué dolor, qué cosa hay dentro de algo que tú estás señalando o estás poniendo el dedo. Sí. Yo me acuerdo que una vez te escuché decir, no me acuerdo en qué contexto, si fue en las redes o en algún programa, porque yo te sigo, ay, está Mónica, déjame escuchar a ver qué dice. Algo así como que hemos pasado toda la vida pidiendo que nos hagan felices, cuando nosotras no nos hemos dado a nosotras mismas nuestra felicidad, como que no hemos sido lo suficientemente leales con nosotras como para pedirle lealtad a otra persona. Porque no nos han enseñado, ¿verdad? Fíjate que incluso si te vas a la religión, las religiones normalmente, sobre todo, por ejemplo, yo crecí en el catolicismo. Sí. Después muchas búsquedas te hacen ver que hay de repente una infinidad de caminos que son igual de conexión con esa fe que tú quieras tener. Pero viene siempre tú tienes que dar, tienes que sacrificar. A las mujeres, por ejemplo, no eres buena madre si le pones límites a tus hijos y no estás ahí para darle todo a tus hijos todo el tiempo. No eres buena hija si no sabes si pones un límite y le dices a tu madre, no, yo necesito un momento, ya va, un momentico, yo. Entonces no nos enseñan a entender esa verdad que existe en que para tú poder servir y tú poder ayudar y tú poder dar, tú necesitas estar en
en paz, en armonía. O sea, la primera persona a la que tienes que nutrir, a la primera persona que tienes que amar en el espejo, a la primera persona a la que tienes que ser condescendiente con ella, eres tú. Nosotros te hemos seguido, bueno, imagínate tú, desde Ni Fu Ni Fa. Sí. No sé si ustedes lo sabían, pero ya comenzó con Ni Fu Ni Fa. Sí. ¿Qué te hizo entrar en decir, ajá, Ni Fu Ni Fa? Hay unas payasitas, que además es un trabajo hermoso, que persiste, que tiene toda una historia y que todavía aparecen por ahí. Uno dice, mira, las payasitas, y la gente canta las canciones de la payasita Ni Fu Ni Fa. ¿Cómo fue que entraste allí y de allí te convertiste en una persona de los medios, creadora, host, actriz, madre, esposa? Yo creo que lo de Ni Fu Ni Fa era como inevitable que algo así pasara, porque yo estudié en el Friedman. El Friedman es un colegio musical en donde tienes la oportunidad de explorar el arte en todas sus facetas, desde la música, el escenario, el canto, y yo sabía desde muy pequeña que a mí eso era lo que me atraía, lo que me gustaba. Y justamente estudiaba en el colegio con Sandra Abreu. Sandra era mini pop en ese entonces, y ella estaba en Ni Fu Ni Fa, y fue como que me dio la oportunidad de, mira, están haciendo casting, ¿te gustaría? Y yo dije, Ni Fu Ni Fa es televisión, es estar sobre una tarima, es cantar. Claro. Yo soy de esas, yo recuerdo siempre una frase de mi papá que siempre la repito, y es que él decía, van a pasar 1000 trenes por tu vida, y él decía, móntate en todos. Móntate en todo tren que pase por delante. Tú después tienes la decisión de bajarte de ese tren. Si no te gusta para dónde va, tú agarras, en la siguiente estación usted se baja, o de repente te van a bajar a patadones de ese tren porque ese tren no era para ti y a la persona que lleva el tren no le gusta que tú estés ahí. Pero montándote en todos los trenes, tú vas a conseguir en algún momento eso que estás buscando, o ese destino que estás buscando te va a llevar a ese lugar donde tú quieres. Entonces yo creo que todo lo que yo he hecho en mi carrera lo he hecho porque si se me ha presentado la oportunidad, he dicho sí. Y cuando digo sí, ahí sí entra mi parte, digamos, como yo siempre digo, nerd y perfeccionista de, ok, voy a hacer esto, voy a prepararme, voy a estudiar, qué necesito aprender, qué voy a hacer. Porque de hecho, incluso las telenovelas yo caí así igual. Me dijeron, mira, están alargando una telenovela. ¿Tú crees que tú tienes memoria para...? Yo, memoria, dígame qué es lo que hay que memorizar y yo me lo memorizo. Y así entré y así probé. Y seguiste estudiando, porque una de los momentos en que te acercaste fue a través de las clases que daba Ralph. Sí. En los talleres que daba Ralph, que él llegó a Venezuela y de pronto se convirtió en una referencia como uno de los maestros de actuación. Él tiene toda una generación de artistas. El cuento del estudio con Ralph fue demasiado cómico. Antes de eso, yo montaba a caballo con el nieto de Amalia Pérez Díaz en un club que se llamaba El Placer. Y yo entré a estudiar una época en la Academia de Televisión de Radio Caracas, siendo chamita, o sea, yo estaba todavía en el colegio. Pero con Ralph fue muy divertido porque hacen este casting para hacer esta comedia romántica que se llamaba A mí me gusta. Y yo recuerdo ir al casting, estaba Rosa Clemente, que era la guionista, Reinaldo Cervini, que era el productor, y estaba Ralph. Y cuando me empiezan a hacer el casting, dicen que el casting es para la protagonista. Yo en ese entonces hacía Loco Video Loco y yo decía, ¿dónde está la cámara? O sea, yo vine acá por señor, he traído esta carta. O sea, porque de paso yo sabía que ese casting habían casteado a todas las protas de las telenovelas de Venezuela. Y yo decía, esta que está aquí. Y resulta que cuando quedo en el casting, yo estaba haciendo una telenovela con Venevisión en ese entonces que se llamaba Arroz con Leche. Y después que me dan el papel, me dicen, no, si vas a hacer tú, no sé qué. Yo, perfecto. Me llama un día el productor y me dice, mira, el director quiere reunirse contigo, nos vemos en una panadería porque quiere hablar algo. Y recuerdo que ese día estaban ahí sentaditos, yo estaba Ralph y me dice, mira, estoy viendo tus escenas en la novela y eres muy mala actriz. Yo, ¿qué pasa este alemán? O sea, yo sé que yo no sé, pero o sea, tampoco así. Y en ese momento fue que me dijo, mira, o sea, esta es mi película, es mi proyecto más importante. Si tú quieres seguir siendo la protagonista de esta película, tú te tienes que preparar.
Y ahí fui 3 veces por semana fue 2 cosas. Primero fue un reto porque yo dije, este señor se va a meter la lengua por donde no le pega el sol porque yo le voy a demostrar que si él quiere que yo aprenda, yo voy a aprender eso y más. Siempre has sido así, eres una mujer de retos. Sí. Uh-huh. Y lo segundo fue un proceso de mucha humildad en eso, porque yo estaba sentada, yo trabajaba en televisión, o sea, ya yo era Mónica Pascualotto, o sea, no era actriz, pero yo era, o sea, y estaba sentada con una cantidad de chicos que estaban empezando a estudiar, y tú sabes cómo es Ralph, como da palo, o sea, él no tiene pelos en la lengua, si el trabajo es malo, o sea, él te hace pasar pena y te dice está mal, como debe ser. Y fue un proceso de yo respiraba y decía, tú aguanta, que tú algo vas a aprender, porque es verdad, tú no sabes, tú estás ahí porque tú no sabes. Y creo que fue un proceso maravilloso. De hecho, esa telenovela, que de hecho mi personaje lo escribía Camilo Hernández, para mí fue un cambio de entender que era capaz de hacer yo, porque no solamente me ayudó a prepararme para la película, sino que me empezó a montar las escenas para la telenovela. Y mi personaje tuvo un cambio brutal y aprendí a de repente cambiar un signo de interrogación en el guión o hacer una pausa en donde yo no sabía que esa pausa se podía hacer y cambiabas todo. Fue como una especie de comprensión, de esto se trataba. Sí. ¿En qué momento eso se convirtió en amor? Uy, esa es una historia larga y tormentosa, porque yo estaba casada en ese entonces, él estaba casado en ese entonces, y esa película... Y estando casados ambos comenzó el chispazo. No, en un principio no. Porque la preparación de la película fueron como 6 meses, después todo el rodaje de la película, después la película se paró y terminamos rodando en Londres mucho tiempo después. Y bueno, el proceso de mi divorcio fue un proceso largo, complicado, con terapeuta. Ya hemos pasado por eso, sí, ya. Historia del pasado. Historia del pasado. Ajá. Entonces hubo como un tiempo, y recuerdo que cuando uno empieza a sentir que de repente hay cable pelado, recuerdo a mi terapeuta que dijo, mira, esta es tu primera película, estás saliendo de ahí, y recuerdo que hubo como un parado bien como que, ok, vamos a enfocarnos en lo que uno se tiene que enfocar. Y pasó algo muy divertido al finalizar, o sea, nosotros terminamos de hacer como en mayo la grabación y después nos reencontramos como en octubre, me acuerdo que era mi cumpleaños, para viajar a Londres y grabar la última parte de Londres. Y se fue equipo mínimo a Londres, terminamos de grabar y el último día de grabación él me entrega una cartica, un sobrecito. Y en ese sobrecito me invitaba a cenar en el Sena. Y yo por dentro, este tipo bruto no sabe de geografía, que el río se llama Támesis, no se llama Sena. El Sena es en París. En París. Exacto. Y entonces cuando yo le digo, mira, tiene como un pequeño problema geográfico aquí. Uh-huh. Y me sacó unos pasados y me dijo, ¿quieres salir y entablar y nos vamos para París ese fin de semana? ¿Tú no habías entendido que te estaba invitando a París? No, en lo absoluto. Y ahí fue después cuando... Ahí comenzó el romance. Ahí comenzó a... ¿Qué viste? ¿Qué es lo que tiene Ralph siendo alemán? Uh-huh. Que yo me imagino que como hombre es hombre, pero hay algo en la cultura que diferencia la energía de lo masculino. O sea, tú puedes decir, bueno, en comparación con un hombre latino o venezolano, el hecho de que sea alemán da esto o aquello, ¿o no? Seguramente sí. Uh-huh, seguramente sí. Pero ahora, no has notado eso. Es que yo creo que la mayor diferencia de él yo creo que la inteligencia emocional. Okay. Una persona que ha pasado por mucho proceso terapéutico durante muchos años, que se ha preparado, que tiene una inteligencia emocional muy diferente a todo lo que yo me había topado antes. Y creo que eso es súper importante para resolver todos los problemas y todos los conflictos de pareja que pasan en la vida, porque somos diferentes, porque venimos de crianzas diferentes. Pues tu hermano. No hay manera de evitar los conflictos. No hay manera. Los conflictos en pareja hacen crecer también la pareja. Correcto. Porque se develan cosas que hay que tratar. Ok, vamos a tratar esto.
Y sigamos juntos, ¿no? Y no sé, no creo que sea una cosa cultural, creo que es una cosa muy, muy personal de él, que tiene esa sensibilidad, esa inteligencia personal, quizás ese interés. Claro. Y eso desarrolla y un conocimiento profundo sobre las personalidades, siendo director y maestro de actuación. Ha pasado toda su vida estudiando personalidades y personajes. Sí. ¿No? Y eso lo hace... Cosa que también te tienes que preparar para eso si quieres estar ahí de tú a tú, porque eso es un scan y le da una ventaja a la otra persona si tú no estás preparado. Okay. Porque te conoce, te ve, te sabe. Entonces ya va, yo también entonces voy a estudiar. Es como vivir con un Jedi. Tan bello. Ralph, te queremos. Mira, bueno, yo lo quiero mucho. Sí. Sí. Y él te quiere muchísimo también. Yo tuve la oportunidad de compartir con él muchísimo cuando dábamos unos talleres en la Casa del Artista, que apareció por ahí un gurú que nos pareció medio raro. Ralph, cuidado. Y él, ok, está bien. Ok, me hizo caso. Hay algo que además tú hiciste, que fue como crear junto con Ralph una compañía productora que es Coco Film, ¿no? Fue con Coco Film que ustedes hicieron My Love Affair. Miami Love Affair. Miami Love Affair. Sí, sí. La hicimos aquí en Estados Unidos en inglés y está Burt Reynolds en ese casting. Eso, una de las cosas que me sorprendió, porque cuando estaba, bueno, déjame revisar un poquito a Mónica, porque yo la conozco desde que era chiquita, pero hay partes de su vida que yo me las he perdido, porque tú sabes, uno en otro país, de repente la migración, uno está dedicado como otras cosas y no está todo el tiempo siguiendo como en Venezuela, que éramos compinches las 24 horas del día. Y entonces vi con Burt Reynolds, que entiendo que fue la última película. La penúltima. Él después hizo otra. Hizo otra, sí. ¿Cómo fue eso con Burt? Mira, qué experiencia tan interesante, porque ese señor es toma única. Claro. Y cuando digo es toma única, es toma única. Y es toma única con prompter. Okay. Porque ya a la edad que él tenía, el señor no memorizaba nada. Pero todo lo que tú ves de ese señor es literalmente toma única. Se ensayaba perfecto para que las cámaras y todo estuviese listo y no hubiese absolutamente nada. El señor tenía prompter adelante y eso es una energía y una cosa impecable. Y otra cosa que me pareció, estaba muy desgastado físicamente. Muy, pero muy desgastado. Tú lo veías caminar y lo ayudaban a sentarse, y más tenía como un cojín especial para el... digamos, yo creo que tenía escoliosis para ese entonces o algo por el estilo, para poderlo sentar. Y cuando lo ves en pantalla, dices... Hermoso. Es que es esa energía y esa magia de esos actores de esa época que tienen un ritmo, una pausa, una profundidad, una cosa... Fue muy... Fue un aprendizaje súper interesante. ¿Y dónde puede la gente ver Miami Love Affair? Está en una plataforma que se llama, a ver si me acuerdo, porque la puedes googlear, puedes poner Miami Love Affair y te va a salir. Tubi, creo que se llama. Tubi, es Tubi, ¿verdad? En Tubi la consiguen y la pueden ver. La pueden ver allí. Ajá. Ahora llegó el momento de la mamá. Fue algo que además... te costó y de lo cual nos hiciste a nosotros partícipes, testigos de tu proceso, en el caso de los embarazos de tus hijos. Pero una vez que ya tienes a los hijos en casa, los que querías tener, aunque entiendo que querías tener más, y dijiste, bueno, ya está, ya estoy, tú sabes, abusando con mi cuerpo, porque es todo un proceso cuando uno... En el caso tuyo, sí. Gestar, guardar un embarazo, mantenerlo, es una cosa que te costaba. Fíjate que lo difícil era por la edad, y eso lo aprendí porque, repito, a veces la falta de información es terrible. Yo no sabía que a partir de los 35 años la calidad de los óvulos bajaba tanto. Uno por lo general es como que, no, si uno ve en las revistas que estas mujeres de Hollywood paren a los 40, ¿por qué no va a parir uno a los 40? Y después entendí que la calidad sí importa. Y el proceso para mí más complicado fue llegar a tener un banco de embriones genéticamente sanos, porque cuando me hacían las pruebas genéticas, los embriones tenían cierta
deficiencias genéticas, pues tenían irregularidades genéticas. Y mantener los embarazos no me costaba tanto, prácticamente perdí fue uno solo, los otros no terminaban como de pegar. Pero creo que por eso llegó un momento, y sobre todo cuando yo recuerdo que cuando el médico, y me lo dijo como en broma porque teníamos mucha confianza, me dice, mira, Mónica, o sea, la verdad, o sea, para ser claro, tú puedes usar todo el Botox que tú quieras, tú puedes ir al gimnasio cuantas horas tú quieras, tú puedes tener la mejor alimentación que tú quieras, tú puedes verte de 25, pero tus óvulos tienen 40, 41, 42 y la edad que tú tienes. Eso no hay vuelta atrás. Tú naces con esa cantidad de óvulos en esos ovarios y eso no es como los hombres que cada 3 meses producen espermatozoides nuevos. Cuando eso pasa y ese proceso fue tan complicado, yo otra vez utilicé mi plataforma y yo dije, si yo hubiese sabido esto, yo a los 30 hubiese congelado óvulos. Claro. O de repente hubiese tenido la información y le hubiese dicho a Ralph, mira, lo lamento que tú estés esperando que te salga el green card porque no quieres que nos saquen de este país porque tenemos visa todavía, vamos a congelar embriones, vamos a congelar óvulos, vamos a darle ya. Y dije, yo tengo que comunicar ese mensaje, yo le tengo que explicar a las mujeres que ellas tienen que saber, que tienen que tomar las riendas de su fertilidad y saber cuáles son los riesgos. Porque cuando ya tú sabes cuáles son los riesgos, si tú te dejaste pasar el tren, te lo dejaste pasar, pero si no, hay opciones, hay maneras de hacer las cosas, o sales embarazada de una vez, o congelas, etc. Y yo creo que yo sí hubiese tenido por lo menos 3, yo siempre soñaba con una familia de 3 hijos, no sé por qué, era algo. De hecho, desde que yo tuve a Mark, yo compré tirilitera, el coche era de 3, yo todo era así como de 3. Después, entre Mark y Clio fueron 6 años, regalé, doné todo eso y cuando llega Clio dije, no, ahora sí, vamos a volver, la tirilitera vuelve el cochecito con el rumble seat para que venga el siguiente. Pero Ralph, para Ralph la fábrica se había cerrado en 2 y bueno, eso son partes de las negociaciones y de los acuerdos a los que uno tiene que llegar para... Pero mucha de la gente que andábamos siguiéndote decíamos, ay, qué bueno que ya, está bien, tiene sus 2 niños ya, qué bueno, ¿no? Aunque tú querías tener 3. Es que eso es una decisión, ¿cómo tú le dices a alguien que quiere tener uno solo que tenga más porque tener hijos es bueno? Eso es una decisión muy personal. Muy personal, claro. ¿Quién dice que está bien o quién está mal? Obviamente. Pero tú eres tan honesta en las redes con la forma como cuentas tus procesos. Tú estás ahí y nosotros estamos como que si fuéramos familia tuya. Ay, sí, mi amor, lo que tú digas, tocándote. Pero sabes que una pareja se puede romper. O sea, yo me di cuenta. O sea, nosotros hemos tenido proceso terapéutico con esto porque una de las causas por las cuales las parejas se rompen es por diferencias de valores o diferencias de sueños y metas. Según John Gottman, que es este especialista en parejas. Nunca he hecho terapia de pareja. No me ha durado tanto ninguna pareja. No te ha durado tanto para ponerme a hacer terapia. Aunque tú la hagas en personal y no la hagas en pareja, pues saber que de repente cuando llegas a esos conflictos de vida, porque ¿quién dice que es lo correcto? Para él es lo correcto. De repente para él lo correcto era tener uno solo. De repente para mí era tener 5. Claro, pero ahí no se trata de que era correcto o no para uno o el otro, sino que el cuerpo te dijo, ya está, mi amor. Bueno, es que esa es otra. Ajá. Porque obviamente mi papá se murió de infarto cuando yo tenía 16 años, tenía 52 años. Entonces, cada vez que yo me sometía a un proceso, yo tenía los bancos de embriones congelados desde los 41. Entonces, los embriones estaban ahí. Los procesos más fuertes no me tocaban hacer. Cuando haces transferencia, el proceso no es tan fuerte, no es tan complicado. Y cada vez que yo me sometía a un proceso de transferencia, yo no me quiero morir. Yo quiero tener más hijos, yo no me quiero morir. Claro. Entonces, eso es cardiólogo, perinatólogo, Doppler, o sea, dígame que yo estoy perfecta para pasar. Nunca tuve ninguna complicación de embarazo, nunca tuve diabetes gestacional, nunca tuve nada. Y si tú te sientas con los especialistas y hablas, de hecho, la edad para transferencias la pasaron a los 55 otra vez. Si tú estás sana y tienes los embriones, hasta los 55 años te pueden hacer transferencia. Entonces, sí era una decisión de tú quieres, o yo quiero y tú no quieres. Entonces, ¿cómo se llega a ese mes y medio? Les tocó hacer ese acuerdo. Sin que quede esa sensación de frustración y resentimiento. Claro. Ajá, bueno, pero ya aparecieron los niñitos. Entonces viene el cuento de la crianza. Exacto. Y ustedes se atrevieron a hacer algo que además es muy sensible, muy delicado, que es
hacer un programa, de hecho, un canal de Instagram, ¿no? Sí, está el de Instagram y estaba el podcast que salía por todas las plataformas. Bajo este mismo techo. Bajo este techo. Bajo este techo, que es sobre la crianza de los hijos. Yo te digo que es delicado porque, fíjate, yo me acuerdo que una vez Simón, cuando tenía, no sé, 20 y pico de años, un día me dijo, mamá, ¿por qué tú no yo que he escrito 3 libros, ¿por qué tú no escribes un libro sobre la crianza de los hijos? Cosa que yo me pareció que era el gesto de amor más grande que me podía hacer mi hijo. Y yo le dije, no, mi amor, no, eso es muy delicado porque, bueno, pero mamá, fíjate en mí, yo siento que tú has hecho conmigo un buen trabajo. Qué bonito. Sí, me hizo llorar, por supuesto. Yo le dije, sí, mi amor, pero yo también tuve la suerte de tenerte a ti. Y tú has sido fácil para mí, tú has sido un hijo fácil. Y no todos los hijos son así, no todo depende de los padres. También depende del hijo que te tocó y de la época en que te tocó criarlo. Y después, un tiempo después, yo vi, eso me conmovió mucho de mi hijo, pero un tiempo después yo vi una entrevista que le hicieron a un psicólogo que trata sobre los hijos y la pareja. Y él dice que los padres que tienen varios hijos son diferentes para cada hijo. Gabor Mate. Exacto. Eso, sí. O sea que no es cierto que porque tú tengas 3 hijos, los 3 los criaste iguales, no. Sí. Porque tú no eras igual cuando pariste al primero a cuando pariste el tercero. Entonces, y el primero no es igual al segundo, ni el segundo. Exacto. Son iguales. Y entonces tratar sobre ese tema en un podcast y en un canal de YouTube y en las redes, teniendo 2 niños y apoyándose además, porque yo sé que ustedes entrevistaban psicólogos, expertos y todo eso, es como, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo suficientemente open mind para que nadie se sienta aludido, ¿no? Porque es información, volvemos otra vez a eso. Exacto. Fíjate que cuando nosotros decidimos empezar el podcast, que de paso para mí era perfecto tenerlo a él, porque la postura del hombre y la mujer a veces son muy diferentes. Por lo general. La crianza. Sí. Y es interesante escuchar los 2 lados, claro, porque los 2 lados están involucrados. Y tener familias de papá presente, papá ausente, o sea, tener todo ahí adentro. Porque lo que tú dices, hay una infinidad de variantes que hace que la vida de cada quien sea diferente y la familia de cada quien sea diferente. Pero yo leí una frase que decía que comprarte un violín no te hace ser violinista. Como de la misma manera tener un hijo no te hace ser padre. Tienes que estudiar y tienes que prepararte. Y a medida que empecé a adentrarme en eso, cuando llega Mark y llega a mí un libro que se llama Scream Free Parenting, o sea, paternidad libre de gritos. Eso es un libro paralelo en el baño, de este tamaño, súper chiquitito, de un terapeuta que había sido terapeuta de familia de niños por muchos años. Y él juraba que se la estaba comiendo hasta que él tuvo su propio hijo y se encontró una vez en un restaurante con una pataleta pegándole 3 gritos al hijo y saliendo al estacionamiento a respirar y dijo, todo lo que yo aplico no sirve, voy a reenfocar todo lo que hago. Y el tipo lanza en ese libro, básicamente la premisa más importante es que para tú criar un niño tú tienes que tener control de tu emoción y de tu calma y de porque si tú no estás zen y si tú no estás calmado, ahí no hay nada que pueda haber. Esa es como la premisa básica. Y cuando yo empecé a leer ese libro, yo dije, aquí hace falta información. Vuelvo yo a mí. Y también eso es como mi espíritu periodista, que necesito investigar. Sí. Y dije, esta cosa de que los hijos vienen sin un manual debajo del brazo, eso era antes de repente, pero hoy en día con la neurociencia, con la psicología, o sea, ya hoy en día con un scan del cerebro, tú sabes lo que pasa dentro de la mente, sabes ya lo que pasa en el lóbulo frontal de los niños, cuándo se desarrolla, cuándo no. O sea, hay tanta información que yo quería llevarla a un plano fácil de digerir para que la gente entendiera empezando eso. Tú no puedes hacer lo mismo con este hijo que con el otro hijo. No te puedes comunicar de la misma manera, no le puedes poner de repente ni siquiera consecuencias iguales porque van a asumir esas consecuencias y esos retos de manera diferente. Entonces, es decir, tú decidiste ser papá,
Ok, entonces prepárate, porque te va a tocar guiar qué pasa en los primeros años, qué pasa, o sea, vamos a aprender. Y ese camino fue muy interesante porque en la manera en que nosotros lo enfocamos al principio no es, me voy a sentar con un terapeuta a hacerle preguntas, sino me senté con amigas a hablar de todos los aciertos y desaciertos que hemos hecho en esta tirada de flecha. Y de todos esos programas, ¿cuál ha sido el más conmovedor, el que más recuerdas que dijiste, uy, la aquí... conversación con Flor Alicia Anzola y César Miguel Rondón fue maravillosa, maravillosa, porque de paso es una pareja de una generación muy distinta a la mía, con retos súper, o sea, con todos los retos que tú te puedas imaginar, desde una niña con síndrome de Down, la familia de los tuyos, los míos y los nuestros, una hija gay, o sea, hay tanto dentro, tanto, el que tú querías que fuese deportista y te salió intelectual y músico, o sea, ese día fue, ok, vamos a pasar todo el abanico y vamos a enfocarlo desde, ok, voy a aprender y voy a fluir y voy a sobrepasar todos los paradigmas que tengo. O sea, fue muy aleccionadora esa Esos programas están en YouTube. Están en YouTube. Sí, buscan Bajo este techo y ahí les va a salir. Ok. Mónica, un día hicimos las maletas y nos fuimos de nuestro terruño. Claro, tú te fuiste con un marido que ya había emigrado varias veces. O sea, ya tenía un camino andado en el proceso de lo que significa hacer las maletas, dejar un país y mudarse para otro. Pero tú viviste tu propio proceso. ¿Cómo fue para ti? Mira, otra vez cuando yo tomo la decisión este es el tren que hay, vámonos, vamos a Montana. Después uno puede comprar un boleto de regreso, no se puede, o sea, no hay problema. Creo que lo pensé muy poco en ese momento y dije, ya está, si vamos para allá, vamos a ver qué ofrece. Y yo había terminado de hacer una telenovela, de hacer una película como prota, que jamás pensé que yo iba a ser prota de nada. Tenía mi programa de radio, es como que tenía una carrera súper sólida y yo llego acá con ese positivismo tóxico. De paso que ese año habíamos recorrido con A mí me gusta. Me da risa lo de positivismo tóxico, porque se supone que positivismo no es tóxico. No es positivismo tóxico. O sea, después de todos esos festivales que recorrimos, la cosa, no sé qué, yo llegué acá y dije, no, en 6 meses, quítate Sofía Vergara que llegué yo. Y empiezan obviamente los golpes empiezas a hacer casting, nada sale. Recuerdo que de hecho hice un casting en inglés. Los castings en inglés normalmente son leídos y la directora de casting me dijo, cuando aprendas a leer, regresa. Y eso era un callback. Y yo llegué llorando a mi casa, pero como yo soy, al día siguiente, ¿dónde hay un curso de inglés? Y me metí 7 días a la semana, 1 hora todos los días, a que la próxima vez que yo voy... ¿Tú no estudiabas inglés? Claro, yo hablaba. Y yo juraba que yo hablaba, pero cuando estás en esas líderes, tú te das cuenta. Hay una entrevista de Penélope Cruz que dice que lo más difícil para ella era que cuando ella iba a las lecturas, o sea, esa gente no habla como un extranjero, habla como hablamos nosotros, que si pones un extranjero dice, ¿qué está diciendo esa gente en español? Aunque tú hablaras español. Y yo me di cuenta que yo tenía inglés de misma. My name is Mónica and I come from Venezuela. Y mira, ¿qué te parece la película World Peace? Y dije, no, esta vez hay que agarrarla por delante y hay que hablar como se tiene que hablar. O sea, yo me defendía, yo hacía entrevistas en RCTV en inglés, pero tú te preparas, tú tienes como que no es lo mismo. Y recuerdo que, o sea, obviamente te pegan el ego. Ralph me decía cuando me veía ahí como medio deprimida, me decía, ¿por qué tú no vas un ratico a Dolphin Mall para que alguien te reconozca, te pide una foto y te regresa para acá? Y yo agarraba mi carrito de la playa, llegaba a Dolphin Mall y alguien seguro me decía, ¡Yalimar! ¡Una foto! Y yo, coño, por lo menos soy alguien. Porque es muy fuerte y tú decías, ¿será que no lo voy a lograr? ¿Será que no voy a conectar? ¿Que no va a pasar? Y ahí viene otra vez la gran enseñanza de
me llamaban para hacer suplencia, para hacer lo que sea, y yo decía, yo soy, pero no hay plata, no me importa, yo soy. Y así empecé a hacer radio en Amor Radio, haciendo suplencia. Empecé a hacer microteatro cuando arrancó la primera temporada de microteatro, que yo decía, bueno, después de estar en el Teresa Carreño, estoy aquí en un contenedor con 5 personas que me están oliendo el miedo, cobrando $5 por noche. Mira, qué milagro lo de microteatro, porque todos pasamos por ahí. Yo también, ese cuento que tú estás contando, yo lo viví igualito. Y también hice un casting en inglés y quedé. ¡Qué maravilla! Pero era un personaje de una latina que tenía Alzheimer, una señora ya mayor, que ella hablaba inglés porque vivía en California, pero se le fue olvidando el inglés. No, está perfecto. Y entonces ya en la tercera temporada ya ella hablaba español. Okay. Entonces era perfecto para mí. Mira, lo de microteatro, como gracias a nosotros meternos en esos cajoncitos, en esos contenedores con las 15 personas que iban a ver el espectáculo, gracias a eso empezamos a ayudar a pagar las cuentas, ¿no? Sí, y yo porque además ya habíamos pelado con los ahorros, ya los habíamos serruchado haciendo casting. Sí. Yo hice 252.332 castings. Sí. No, y yo, no, ahorita te echo cuento de microteatro, pero voy con esto primero. Gracias a microteatro, yo tengo todo lo que tengo hoy en día, porque yo empecé a hacer radio porque José Antonio Álvarez, el de Amor, me vio una vez dentro de microteatro y me pidió que si yo podría hacer con él una suplencia porque estaba trabajando con Paula Arcila. Entro al canal cubano porque alguien me ve dentro y le dice al productor, mira, hay una muchachita venezolana, yo queriendo ser joven, está bien. Pero seguramente dijeron así. Esa muchachita venezolana. No importa la edad de tus óvulos. Y así conseguí bastante votos. Así conseguí también entrar en América TV. O sea, le debo mucho. ¿Cuántos años estuviste en América TV? 7 años. Bastante. 7 años en microteatro. Sí. Pero hablando de esto de los castings y la cosa, otra de los castings que yo hago es para la película de Adam Sandler que se llamaba Jack and Jill. Ajá. Y quedé, pero como de extra. Entonces yo bailo, tú sabes, el pelo, la broma, tú sabes, venezolana, tú sabes. Y de repente me veo yo que la broma era, y era en un crucero, entonces te ibas toda la semana dentro del crucero, eso sí, la pasé rico, comí divino, no sé qué, pero era rueda background y sale la gente caminando por atrás. Ajá. Y tú, eso soy yo, entonces claro, la cosa era que yo pasaba caminando así, porque qué pena que te vieran caminando como background, porque de paso nunca me pusieron ni siquiera en la mesa de atrás el señor, para yo, tú sabes, está en la mesa y que no, estoy en la mesa de atrás. Qué lindo. Qué linda experiencia. Sí, me encanta que hayas hecho eso. También. Que te lo hayas permitido además, ¿no? Claro. Claro. Uno se desviste del ego y entiendes que hay que vivir y experimentar y hacerlo todo, ¿no? ¿Cómo está tu relación con Dios? Mira, esta pregunta está demasiado buena porque justo este fin de semana acabo de regresar de un retiro. Ok. Y ha sido... Yo tuve como una pelea con Dios. Con Dios, sí, en ese momento fue con Dios. Cuando se muere mi papá, que yo tengo 16 años de un infarto de la noche a la mañana, y tú, ¿qué pasó aquí? Empieza uno a hacerse como muchas preguntas. Y después me caso, tengo mi primer matrimonio, me caso por la iglesia, pasamos 7 años casados y nos divorciamos. Y después recuerdo entrar a un confesionario y entender que eso para la iglesia católica era un pecado que eso no se borra. O sea, no se echa para atrás. O sea, y para anularlo tienes que decir que supuestamente tienes que buscarte una excusa que en ese momento no existía ni estaba. Entonces para mí era como que, yo tengo que mentir para decir que eso no estaba, para anular. Entonces yo ahí empecé a tener como empecé a juzgar la institución como tal. Y empecé a leer judaísmo, budaísmo y a leer todas las religiones habidas y por haber, entender que las religiones como estructura de repente, no la parte espiritual, sino eran como que el control social de la época, y uno empieza con esa mente a juzgar, como para encontrar una verdad que al final no existe una verdad absoluta. Y reconectas luego con esa conexión directa con ese Dios que para
cada persona puede ser diferente, tener una cara diferente, tener unas reglas diferentes, y casarme luego con el alemán, que es protestante, que tiene una experiencia tan bonita con su religión, con su cura, con lo que él experimentó. Para mí era importante, al tener hijos, retomar y darle estructura a eso que era mi sensación de fe, que siempre ha sido muy profunda, porque yo creo que si yo no hubiese tenido fe, yo no hubiese resistido 6 años de in vitro de la manera en que yo lo resistí, que es, o sea, yo te lo entrego. Yo no sé cómo voy a ser mamá, si va a ser mío, no mío, con esperma donado, óvulo donado, lo voy a adoptar, o sea, no sé. Pero yo sé que yo voy a volver a ser mamá. Yo lo dejo. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para accionar, pero con una fe absoluta de que eso sí va a dar. Y si no se da, por lo menos pasa y recorres todo el camino con esa sensación de todos los días estoy haciendo algo diferente. No me rindo, ahí está. Y con la llegada de los hijos, para mí fue muy importante darle estructura a eso que yo sentía, para poder enseñarles a ellos a tener fe y que ellos descubran poco a poco bajo qué institución quieren estar. Hace unos años llegamos a un lugar que se llama Church by the Sea, que basan obviamente toda su prédica, la basan obviamente en las escrituras de la Biblia, pero me enganchó la apertura del lugar. Es como que aquí no importa si tú eres gay, si tú fuiste judío, si tú fuiste católico, si tú fuiste lo que sea, aquí solamente vamos a entender que hay que tener fe. Hay que tener fe. Son estudios espirituales. Mira, te voy a contar porque esto me enganchó tanto. Por ejemplo, el día de la primera comunión de Mark estaba bautizado protestante, ¿ok? Y cuando hizo la primera comunión, la hicimos en este lugar que se llama Church by the Sea. Y el pastor, que creo que así se les dice, hizo una mesa, ¿ok? Y reunió a los 5 o 6 niños que estaban haciendo la primera comunión en ese momento y colocó limones y naranjas. Y a cada niño les entregó unos cables. Y él, explicando, conectó un limón a un bombillo. Y el bombillo no se prendió. Uh-huh. Y él explicó, okay, después de haber leído 3 segundos de un pasaje de la Biblia, que ni recuerdo cuál es, les explicó que vivir en comunidad y ayudar al otro significaba esto que ellos iban a hacer. Y él empezó a explicarles todo eso. Y cada niño conectó cada limón y cada naranja sobre esa mesa. Uh-huh. Y cuando terminaron el círculo, el bombillo se prendió. Y esa enseñanza que yo vi en ese momento de ayudar, o sea, porque básicamente lo que le explicó es, tú solo no puedes nada en este mundo, necesitas tener la fe, necesitas tener la ciencia, necesitas tener la creatividad, necesitas ayudar al otro, escuchar al otro, conectar, trabajo en equipo. Todo eso fue en 15 minutos explicando eso para decirles, bienvenido, ustedes están haciendo la primera comunión. Y yo dije, ¡oh! ¡Qué bello! ¡Qué conmovedor! ¿No? ¿Qué es esto? Y con mi hija, luego, la experiencia del bautizo fue diferente. Ellos son una pareja, están casados. Y lo hizo ella, lo hizo la mujer. Esa mujer se agachó a la altura de mi hija, que tenía 3 años en ese momento, y habló con ella. Esos 5 o 7 minutos que habló con ella, había un balde, un cristal de agua así gigante, le entregó una caja, dentro de la caja había un pez de plástico, que cuando lo metió dentro del bol se prendía de colores. Y le explicó a Clio que esa era la entrada de ella a esta comunidad, y esta comunidad la recibía, y todos los principios y los valores y la fe y Dios, y le contó cómo habían bautizado a Dios y todo, y después agarró a la niña por la mano y le dijo, ven que todos te vamos a recibir, y repartió burbujas. Y todo el salón hizo burbujas mientras ella caminaba con la musiquita y la gente le decía bienvenida. Yo quiero que esto. ¡Ay, qué bello! Entonces, es fe, y después ellos decidirán en qué creen, en qué no, pero eso es la manera en que le están explicando a ellos los valores. Gracias, Mónica. Gracias, mi amor, por tu vida,
por cómo la compartes, por tu propósito como ser humano. Si en este momento, esta Mónica de hoy, tuviera la oportunidad de viajar al pasado y se encontrara con la payasita Nifunifá, ¿qué le diría? Ay. Mira, esos fueron los años más duros de mi vida porque justo cuando estaba en Nifunifá fue la muerte de mi papá. Y para mí eso fue un quiebre total porque yo era muy unida a él. Y yo sentí en ese momento que yo no lo iba a lograr. Ay, mira, esto me recuerda al retiro del fin de semana. Los Kleenex. Pero le voy a decir, o le diría en ese momento, que no todo va a ser alegría, que no todo va a ser risa, pero que después de cada momento duro, siempre hay un momento de gratificación y siempre hay una razón para vivir. Mónica Pascualoto, un hermoso, profundo, adorable y amoroso rostro que nos representa a nosotros los venezolanos. Mónica Pascualoto, hoy en Rostros de un País.